El propósito de esta clase es explicar la actividad de la semana número 2. En la semana número 2 tenemos las propiedades de la suma de los números enteros. Entonces, recuerden que los números enteros son aquellos que tienen números positivos y números negativos y el cero. Entonces hay que tener en cuenta eso. Él empieza aquí, dice parte 1, llena la pirámide. Ahora vamos a ver cómo la llenan. Y con esos mismos datos de la pirámide, miren aquí, hay un cuadro. Entonces, resulta que aquí en el cuadro le dicen que la regla para llenar el cuadro, miren acá, es que los dos números de aquí se sumen para que dé el número que está encima. Entonces le ponen el primer ejemplo. 7 más menos 11, 7 más menos 11 igual a menos 4. Entonces aquí, ¿cuál falta? Entonces yo voy llenando acá según la regla. ¿Cuál faltaría aquí si aquí ya tenemos el sumando 1, el sumando 2 y el resultado? El menos 11, ¿cierto? Entonces yo pondría en ese espacio, el menos 11. Y yo empiezo a llenar así. Menos 11. Ahora, pues a mí me alegra mucho que alguien haya hecho ya todo el taller. Ojalá que lo haya hecho entendiendo, ¿cierto? Entendiendo lo que hizo. Que no sea uno llenar por llenar. Entonces, estos dos espacios, 7 más menos 11, dan menos 4 que se colocan aquí. Se colocan acá. 7 más menos 11 igual a menos 4. Dime. Y si no me equivoco, la suma de enteros sería, si tiene el 3 y dio 0, sería en sentido contrario. Sería, por ejemplo, menos 3, entonces daría el 0. Exacto. Bueno, el hecho es que aquí, estos dos, entre menos 3 y 3, deben dar 0. Entonces, menos 3 más 3 igual 0. Y aquí, el número que se tendría que colocar aquí. Menos 14. Sería la suma de estos dos. Exacto. Entonces sería la suma. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Menos 14. ¿Qué es lo que nosotros debemos? Perdón. Espera, yo termino de hablar y cuando termine, cuando diga, ¿tienen alguna pregunta? Usted me puede ayudar. ¿Listo? Entonces, 7 más menos 11 igual a menos 14. Aquí, el número que sigue, ya sumamos 7 más menos 11. Entonces, aquí estaría menos 11 más menos 3. Menos 11 más menos 3 fue el que nos dio menos 14. Entonces, en el orden, pues, no necesariamente, pero aquí debo colocar los sumandos que estén aquí y el resultado que tiene encima. Los sumandos que tiene aquí y el resultado que tiene encima, y los sumandos que están aquí y el resultado que tiene encima. Entonces, aquí, ahora sí, ¿cuál seguiría? Seguiría menos 4 menos 14, seguiría menos 18. No. Yo estoy diciendo aquí, en esta parte, ¿cuál colocaría yo aquí? Menos 4. Bueno, entonces, mire que primero se colocó 7 más menos 11, ¿sí o no? Y 7 más menos 11 dio menos 4, mire.
Y aquí se colocó menos 11 más menos 3 dio menos 14. Menos 11 más menos 3 dio menos 14. Entonces, ¿cuál sigue aquí? Menos 3 Menos 3 más y 3. 3 igual 0. Entonces, con esta se va armando. Por favor, cierran los micrófonos. Por favor, cierran los micrófonos. Esta se va armando con los dos números que tiene abajo, forman el de arriba. Los dos números que hay abajo forman el de arriba y los dos números que tiene abajo forman el de arriba. Entonces, dime. En menos 4 y menos 14 sería menos 18. Bueno, el hecho es que ustedes deben determinar esa tabla. Listo. Entonces, aquí tenemos esta tabla. Aquí tenemos esta tabla. Y ustedes ya saben, pero aquí la tabla está con otros números. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Sí, ese sería negativo y sería mayor que el 6, porque tiene el No, no, signo. no, no, no. Póngame cuidado. Aquí ya están los números, mírelos. Mírelos. Ah, sería menos 10. Menos 10. Exacto, exacto. Sería menos 10. Esta tabla es diferente a la otra que tenemos porque en esta parte allá tenemos un 7, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí también tendríamos el 3 y aquí tendríamos ¿cuánto? El menos 4. 7. Menos 7. Eso. Y aquí lo que yo debería ir colocando sería el menos 10 más 3 7. es Igual igual a 7. A menos 7, profe. Ah, bueno. Profe, una Listo. pregunta. Dime. El 6 y el menos 4 se suman y dan el menos 10, ¿cierto? No, 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 no. Estos dos, los que están al lado uno del otro, se suman y dan de encima. ¿Ya? 6 más menos 10, 6 más menos 10 es igual a menos 4. ¿Sí? 6 más menos 10 es igual a menos 4. Ahora, por ejemplo, el de acá, este que está Menos vacío, este que está de aquí, ¿cómo hace él para adivinar tan rápido? Pues suma estos dos. Como los dos son negativos, ojo, Menos como 11. como los dos son negativos, los números se suman y quedan con el signo que tienen. Profe. Pero esto es de acá, espera, discúlpame, por favor, apaguen el micrófono cuando yo les dé la palabra, hablan. Mira, en este caso, aquí esto dio menos 4 porque los dos tenían diferentes signos. Como tienen diferentes signos, yo resto al mayor, le resto el menor. Entonces, 10 menos 6 da 4 y como el mayor es negativo, el resultado queda negativo. Pero en este caso, como los dos son negativos, los números no se restan, sino que se suman. Entonces se suman y quedan con el signo que tienen. ¿Ya? Cuando yo le sumo un número, para sacar el de este cajón, yo le sumo al menos 7 del 0 y aquí en este cajón me da Menos 7. 7. Y en este caso da menos 18. Eso. Entonces yo lleno esta tabla con los resultados. Entonces ya puse 6 más menos 10, luego puse menos 10 más 3 y luego pondré 3 más menos 3, ¿cierto? 3 más menos 3, entonces sería 3 más menos 3 igual
0. 0. Listo. Entonces, ustedes pueden terminar la tabla. Ustedes pueden terminar la tabla para que verifiquen. Ahora, vamos a recordar que ustedes en sexto vieron la suma de números naturales. Ojo, ¿cuáles son los números naturales? Entonces, esperen, yo abro aquí una aplicación que me deja rayar. Yo abro aquí una aplicación que me deja rayar. Listo. Bueno. Entonces, cuando ustedes estaban en sexto, vieron la suma de números naturales. Y en la suma de números naturales debieron de haber visto, y si no, pues yo aquí se las comento, lo que se llaman las propiedades. Por favor, me apagan el micrófono. A ver, que es que me empiezan a interrumpir. Yo les dije que por favor me silenciaran los micrófonos. Aquí tiene Lucas el micrófono abierto. Les pido el favor es para que no se me meta el audio de las casas. No necesitan, pues pueden seguir hablando en la casa, pero... Me parece que lo tengo cerrado. Es que abre y cierra, y lo tiene otra vez abierto. Bueno. Es que esto es un poquito molesto. Es un poquito molesto porque uno está hablando y también están hablando allá. Bueno, entonces, aquí tenemos que la suma de números enteros cumplían con unas propiedades. ¿Cuáles eran las propiedades de la suma de números enteros? La clausurativa. ¿Qué decía la clausurativa? Que si yo tenía un número natural y otro número natural, aquí dice, si A pertenece a N. ¿Qué quiere decir eso? Si A corresponde o pertenece al conjunto de números naturales y B también pertenece al conjunto de números naturales, se cumple que A más B, o sea, la suma de estos dos números naturales va a pertenecer también a los números naturales. Entonces, miren, aquí tenemos el 4 más 12, el 4 y el 12 son números naturales y los dos se suman y me está dando otro número natural. Luego suman el 9 más el 18, que son dos números naturales, y el resultado es 17, que también es otro número natural. Cuando aquí dice una E y una N mayúscula, está ahí, como la E es de pertenencia, esta es de pertenencia, entonces lo que está diciendo es que pertenece al conjunto de los números naturales. Listo. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Mire, se cogen dos de un conjunto y da otro del mismo conjunto. Entonces, esa es una propiedad que tiene la suma de los números naturales. Pero no nos podemos apartar de que nosotros en este momento estamos viendo son el conjunto de los números ¿qué? Enteros. Exacto, estamos viendo es el conjunto de los números enteros y nos están recordando la suma de números naturales, las propiedades. Entonces, ojo, que lo que yo estoy viendo acá me va a servir, lo que yo estoy explicando acá, me va a servir como insumo para unas preguntas que me van a hacer sobre los números enteros. Entonces, en las propiedades de la suma de números naturales también hay una que se llama propiedad conmutativa. ¿Qué indica la propiedad conmutativa? Que si yo tengo dos números naturales y los sumo, también los puedo sumar
cambiando el orden. O sea, si yo tengo A más B y resulta que a mí me da pues el antojo de sumar B más A, el resultado es el mismo. Entonces, miren, si yo sumo 5 más 8, que es ¿cuánto? 13. O sumo 8 más 5, que también es 13, quiere decir que yo puedo hacer la suma cambiando de lugar los dos números. Cambiando de lugar los dos números. Entonces, ustedes más adelante van a tener que comprobar, ya no con números naturales, cambiar el orden, ya no con números naturales cambiar el orden, sino con números enteros. Al cambiar el orden de los números enteros, ¿será que también el resultado es el mismo? Si el resultado es el mismo, entonces yo puedo decir que la suma de números naturales cumple con la propiedad conmutativa. Que la suma de números enteros cumple con la propiedad conmutativa. En este caso vemos que la suma de números naturales, al cambiar el orden, el resultado es el mismo, o sea que cumple con la propiedad conmutativa. Entonces, a eso se refiere la propiedad conmutativa. La propiedad modulativa o elemento neutro nos dice que si yo tengo un número natural y existe el 0, que también es número natural, que si yo sumo a ese número natural cualquiera con el 0, el resultado va a ser el mismo número natural que tenía. O sea que el 0, ¿qué hace? No le hace nada. El 0 no le hace nada a un número natural al sumarlo. El 0 no le hace nada. Entonces yo tengo aquí un número natural A y le sumo 0, me va a dar A. O sea que el 0 no le hizo nada. Por eso se llama el módulo de la suma de los números naturales. Si yo a 18 le sumo 0, me da el mismo 18. Alguien por allá puede estar pensando, pues lógico. Pero resulta que en la multiplicación eso no se cumple. Si yo 18 lo multiplico por 0, no me da 18, sino que me va a dar 0. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo a un número natural le sumo el 0, el resultado es el mismo natural. Entonces, si eso llega a ocurrir, entonces yo digo que la suma de números naturales cumple con la propiedad modulativa o elemento neutro. Y por último, está la propiedad asociativa que indica que si yo tengo 3 números, vea que aquí ya no es A y B solamente, aquí es A, B y C, que son números naturales, o sea, que pertenecen a los números naturales, se cumple que yo puedo asociar en el orden que yo quiera. O sea, yo puedo sumar primero los números que yo quiera y el resultado me tiene que dar igual. Entonces, miren aquí, me dan 3 números, 4 más 5 más 7. Y en ambos lados de la igualdad, al lado izquierdo, están sumando primero el 4 más 5. Y en el lado derecho están sumando primero el 5 más 7. Si yo sumo el 4 más 5 me da 9 y si yo sumo 5 más 7 me da 12. Cuando a mí me piden aplicar la propiedad asociativa, yo sumo en diferente orden, o sea, primero puedo sumar los 2 primeros y de último los 2 últimos. Y debo demostrar con diferentes pasos que las 2 sumas, no importa cuáles se asocien primero, debe dar igual. Entonces, ahí decimos que en los números naturales, la propiedad asociativa se cumple para la suma de números naturales. Eso es lo que me están diciendo ahí. Y esta es, por si no alcanzaron a ver ustedes en sexto, las propiedades de la suma de los números naturales. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto aquí y aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, dice, ¿a qué conjunto numérico pertenecen los valores obtenidos como respuesta? O sea,
estas respuestas, ¿a qué conjunto numérico pertenecen? ¿A los números naturales, a los números enteros, a qué conjunto numérico estos resultados pertenecen? Entonces, antes de que vayan a responder, yo les voy a recordar que los números naturales son aquellos que son positivos. O sea, el 0, el 1, el 2, el 3, todos los números de ahí para arriba. Los números enteros son los que tienen el conjunto de números positivos y negativos. A eso se les llama enteros. Entonces aquí me están preguntando que esos valores obtenidos, ¿los valores obtenidos dónde? En esa pirámide. Esos valores obtenidos en la pirámide, ¿a qué conjunto numérico pertenece? ¿A qué conjunto numérico pertenece? Solamente pueden colocar dos, o los números naturales o los números enteros. Entonces aquí podemos colocar o naturales o enteros. ¿Cuáles colocarían ustedes? Las dos, naturales enteros. Bueno, entonces miremos esa respuesta. Miremos esa respuesta aquí. ¿A qué conjunto numérico pertenecen los valores obtenidos como respuesta? ¿Cuáles son los valores obtenidos como respuesta? Esto. O sea que -4 es natural y es entero. Es entero. Bueno, ¿es entero o es natural? Es entero. Entero. ¿Y yo podría decir que es natural? No, profe, porque no es positivo. Exacto. O sea, por ejemplo, el 6, además de ser entero, es natural también. ¿Sí o no? Pero el -4 es entero, pero no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque no es positivo. En cambio, el 6, y nos están preguntando, es por todos. Y nos están preguntando, es por todos. Nos están diciendo, ¿a qué conjunto numérico pertenecen los valores obtenidos como respuesta? Pero como respuesta, ¿a dónde? Como respuesta aquí. ¿Cuáles son las respuestas aquí? Estas. ¿Y cuáles son las respuestas que me dio? Me dieron puros números negativos y de pronto allá puede que les dé a ustedes un número positivo. Y entonces esos positivos y negativos, ¿a qué conjunto pertenecen? Enteros. Al A los conjunto enteros. de números. Exacto. Entonces, aquí yo debo colocar que es al conjunto de los números enteros. Ojo, estos no son naturales y enteros, porque me están preguntando es ¿a qué conjunto numérico pertenecen los números obtenidos, los que nos dieron como respuesta? Porque si ¿a qué conjunto numérico pertenece cada uno? Ah, pues este puede ser entero y este puede ser natural. Este puede ser solamente entero. Este puede ser solamente entero. Este es natural y entero. ¿Por qué es natural? Alguien que me Porque es diga positivo. ¿y por qué es entero? Porque No. Es entero porque en los enteros están los positivos y los negativos. No. A los enteros. en los enteros están los negativos y los positivos. Perdón, profe. Exacto. Muy bien. Esa es la apreciación que hay que hacer. Entonces dice, la suma de números enteros con otro número de enteros, o sea, con otro de ellos, es siempre un número entero. Comparando, aquí nos damos cuenta, miren, que la suma de este entero con este entero me dio otro qué? Entero. Eso. Entonces, miren, me están diciendo, la suma de un número entero con otro de ellos, o sea, con otro entero, es entonces siempre un número entero. A eso ya sabemos por qué.
comparando esto con las definiciones de las propiedades de la adición de números naturales vista anteriormente como prerequisito, se pueden llamar a esta propiedad. Entonces, miren, aquí la respuesta me están preguntando es por una propiedad. Miren, aquí me están preguntando es por una propiedad. Aquí no me están preguntando de que si el número es entero o que si el número es natural, sino que aquí me están diciendo, se puede llamar a esta propiedad. Ahora, ¿cuáles propiedades? Pues dijeron las que están como prerequisito, o sea, las que les expliqué aquí antes. O las que les expliqué aquí antes. Entonces borremos esto aquí. ¿Cuáles expliqué antes? La clausurativa, la conmutativa, la modulativa y la asociativa. Entonces, vamos a hacer otra vez. ¿Qué es la clausurativa? Sumar un entero con otro entero que me dé otro entero. ¿Qué es la conmutativa? Que al sumar un entero con otro entero y cambiarle el orden, los resultados siempre me den igual. ¿Qué es la modulativa? Que al sumar un entero con el cero me vaya a dar el mismo entero. ¿Y qué es la asociativa? Que si hay 3 y se asocian de a 2, el resultado me dé el mismo. Entonces, aquí en esta de aquí, solamente hay posibilidad de 1, 2, 3, alguna de estas 4 respuestas. Alguna de estas 4 respuestas. Entonces dice, la suma de un entero con otro de ellos es otro número entero. Comparando con las definiciones de las propiedades de la adición de los naturales, vistas como prerequisito, ¿cómo se le puede llamar a esta propiedad? Profe, yo no sé, creo, clausurativa. Exacto. Exacto, es la clausurativa. ¿Y qué es lo que dice la clausurativa? Si suma 2 números enteros y me da otro número entero, el resultado es otro número entero. Entonces, esa es la clausurativa. Entonces, tienen que tener cuidado cuando vayan a responder en esta parte, porque deben saber responder. Aquí ya no me están hablando, porque primero dijimos que los resultados obtenidos eran todos enteros. Entonces yo ya no puedo decir aquí que esto es la clausurativa para la adición de naturales. ¿Cierto que no? Porque me están diciendo es de la tabla que vimos de primera, y estas ya no son números naturales. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué nos pusieron estas de números naturales aquí? Para recordar. Nos pusieron eso ahí para recordar. Pero no era porque los que estamos viendo sean los naturales, sino que porque debíamos recordar lo que habíamos visto en sexto. Ahora, simbólicamente, responde a las preguntas tomando como base los resultados obtenidos. Simbólicamente, si A pertenece a Z, o sea, ¿qué quiere decir que si A pertenece a Z? Alguien que me diga. Lo que se le ocurra, que si se equivoca no pasa nada. Que pertenece al grupo de los naturales. ¿Y cómo se simbolizan los naturales? Por la N. Entonces, profe, yo creo que son los enteros, simbolizan con los enteros. ¿No? Eso, entonces dice, simbólicamente, si A pertenece a Z, a ver, cuando dice si A pertenece a N, le están diciendo que A es un número natural. Pero si dicen que si A pertenece a Z, le están diciendo que es un número entero. Entonces dice, si A pertenece a Z, o sea, si me dan un número entero, y B pertenece a Z, o sea, otro número ¿qué? Entero. Exacto. Entonces, si A pertenece a Z y B pertenece a Z, entonces la suma de esos dos también pertenecen a Z. Y eso nos acabamos de ver
que son los números, ve que es la propiedad clausurativa. ¿Sí o no? Porque si yo sumo dos números que pertenecen a un conjunto, en este caso Z, ¿cómo sé yo que pertenecen a Z? Porque son naturales porque son negativos o positivos, ¿sí o no? Y el resultado me da un positivo o negativo, entonces eso quiere decir que estoy aplicando la propiedad clausurativa. Entonces dice, tomando como ejemplo una de las operaciones anteriores, se pide que se invierta el orden de los sumandos y que se complete el resultado, además de que se haga la representación sobre la recta. Y me dan un ejemplo que tiene un error. Pues a mí me da pena que esto esté con este error, pero pues eso está en una plataforma del Ministerio de Educación. El error está, alguien que me diga aquí en qué consiste el error. De a uno. El que tenía que restar el 10 con el 6. No, El 6 con el 4. no. Dígame cuál es el error. Aquí hay... Porque le puso negativo. No. No, no. Profe, ¿por qué puso 6 atrás? Mire, Profe, menos 16, la respuesta está incorrecta. ¿Cuánto da? 6 menos 16. No. ¿No? Mm. Menos 4, profe. Menos 4. Muy bien. Aquí da menos 4. Entonces miren una cosa. Me están diciendo que responden las preguntas tomando como resultado. Si yo sumo 6 más menos 10, que fue lo primero que yo hice por acá. Si yo hice 6 más menos 10. Si yo sumo 6 más menos 10, mírelo aquí, 6 más menos 10 me da menos 4. O sea, si sumo estos dos, 6 más menos 10 me da menos 4. Y si sumo menos 10 más 6, ¿cuánto me da? Menos 4. Exacto. O sea que si yo cambio el orden, y eso es lo que están haciendo ahí, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy cambiando el orden? Pues que primero aquí pusieron 6 más menos 10, da menos 4, y luego aquí dijeron que menos 10 más 6, que da ¿cuánto? 4. Menos 4. Menos 4, exacto. Entonces, si aquí lo que están haciendo es, le están diciendo, vea, responde a las preguntas tomando como base los resultados obtenidos. 6 más menos 10 es igual a menos 4, y luego menos 10 más 6 es igual a menos 4. O sea, si yo sumo los dos, cambiando el orden de cuál coloco primero, cuál de los dos sumandos coloco primero, el resultado va a ser el mismo menos 4. ¿Cómo es el 6 y de qué conjunto numérico son el 6 y el menos 10? ¿De qué mismo conjunto numérico son el 6 y el menos 10? ¿Enteros? Sí. ¿Y de qué conjunto numérico es el resultado? Entero. Exacto. Entonces, miren, aquí dicen que utilizan la recta numérica, para expresar estas sumas. Primero en una recta numérica, en esta, vamos a tachar esto aquí. En la primera recta numérica vamos a expresar 6 más menos 10. Perdón. 6 más menos 10
¿Igual a cuánto? Menos 4. Menos 4. Entonces, me están diciendo que expresen la recta. Profe, Dígame. Dime. ¿Será que yo puedo abandonar la llamada? Entonces, pero yo tomo asistencia para que quede usted ahí. ¿Y para dónde se va? Tengo que salir con mi mamá. Bueno. Pero yo tomo asistencia. Ahora no es que me vayan a ir otros. Aquí quedamos 15. Listo, ya te puedes ir. Ya quedaste en la asistencia. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao. Chao. Bueno, entonces tengan en cuenta lo siguiente. 6 más menos 10 igual a menos 4. Dice, vamos a expresar esto en esta recta numérica. El 6, acuérdense del juego que hicimos con la ruleta esa de los enteros. El 6 me debe indicar un movimiento desde la salida hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo así, profe? Cuando yo estoy aquí en la salida, ¿se acuerda del juego? A la izquierda, profe, ya me acordé. Bueno. Acuerden pues que esto es redondo y que tal cosa, ¿cierto? Entonces que yo tiraba los dados y me daba 6. Y yo me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. La derecha. Ah, hacia la derecha. Entonces yo venía a dar al 6, ¿cierto? Digamos que estoy tirando de a 2 dados, ¿sí? Y que me cayó 4 y 2 o me cayó, bueno. Y luego tiro y me da menos 10. ¿A dónde voy a dar? A la izquierda. Por eso, pero ¿a qué número? Menos 10. Pero si estoy ya en el 6, ¿cómo voy a dar al menos 10? Menos 4, profe. 4. Al menos 4. Entonces miren una cosa, este es el juego que nosotros hicimos. Y entonces resulta, alguien dirá por ahí, aquí me moví 6 hacia la derecha porque era positivo, pero fui a dar al 6, y eso es lo que de pronto los tenga, fui a dar al 6 porque estaba en el 0, ¿sí o no? Porque estaba en la salida. Cuando yo salgo del primer número, estoy en la salida y voy a dar al número, así sea positivo o sea negativo, en un lado o en el otro, ¿sí? Pero como yo ya estaba en el 6 y cuento 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a dar al menos 4. ¿Sí ven? Voy a dar al menos 4. Entonces, ahí estoy haciendo la operación de 6 más menos 10. 6 más menos 10. Ahora, ojo, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a expresar, en lugar de 6 más menos 10, voy a expresar al contrario. Menos 10 más 6. ¿Por qué? Porque me dijeron que cambiara el orden. Entonces, como hice los movimientos, eso es lo mismo que si dos personas están jugando y la una primero sacó 6 y luego menos 10 y la otra primero sacó menos 10 y luego 6. Coincidieron en los puntos que sacaron, pero no en el orden, ¿sí o no? Es diferente orden. Entonces, otra vez esa persona, ella también sale desde el 0. Pero en la primera jugada, desde el 0 va a dar ¿a dónde? Al menos 10. Exacto.
Ojo, mire, es que estas son dos personas que están jugando en dos rectas diferentes. Y la primera sacó 6 en el primer tiro y sacó -10 en el segundo tiro y fue a dar al -4. Y la otra persona sacó -10 en el primer tiro y fue a dar al -10 y sacó 6 en el segundo tiro y va a dar ¿a dónde? Al -4. Y va a dar al -4. Entonces, primero avanzó 10 hacia la izquierda y luego avanzó 6 hacia la derecha. Pero como ya estaba en el -10, pues no va a venir a dar acá. Que es lo que le ocurre a muchos cuando están haciendo esos movimientos en la recta. Que yo les digo, bueno, hagan este movimiento en la recta. Y resulta que debe ir a dar al -4. Y resulta que él coge y hace el -10 primero. Y luego hace el 6. Y entonces no quedó ni aquí, no se sabe dónde quedó. Y resulta que ese quedó en el -4. El -4 es el último destino. ¿Por qué? Porque es el mismo resultado. ¿Listo? Entonces ahí nos están hablando de otra propiedad. ¿De cuál de estas 4 propiedades me están hablando? ¿Conmutativa? Exacto. Me están hablando, la conmutativa es la que habla del orden. Entonces, el enunciado para esta propiedad, entonces cuando me hablan de enunciados, me están hablando de esto. Si me dicen que me están hablando de que si A pertenece, pero ya no a N, sino que pertenece a ¿qué? A Z. Exacto. Si A pertenece a Z y B pertenece a Z. Exacto. Aquí hay que hacer esta misma enunciado, pero ya no hay que hacerlo con N porque los resultados de esta tabla no me dieron en N, sino que me dieron en Z. Entonces dice, el enunciado para esta propiedad sería que el orden de los sumandos no alteran el resultado. Y comparando esto con las definiciones, se puede llamar a esta propiedad la propiedad conmutativa para la suma de enteros. Y simbólicamente, ¿cómo es? Pues que si A pertenece a Z y B pertenece a Z, entonces A más B es igual a B más A. Listo. Y aquí tenemos otra propiedad, pero ya con 3 números. ¿A qué propiedad se hará referencia a esto? Entonces, esos cajoncitos no coinciden con los resultados. Voy a hacer otros cajones acá. Entonces, resulta que si yo tengo 3 números, y entonces, y sumo primero -10 más 3 y luego le sumo el 5, me va a dar, ¿cuánto es -10 más 3? 5. -7. -7. ¿Y cuánto es -7 más 5? 12. ¿Cuánto es menos? ¿Qué pasa cuando los dos tienen diferentes signos? ¿Se suman? Se restan. Entonces, ¿por qué le da 12? 2, profe. ¿Ah? 2.
¿Seguro? Sí, menos dos, perdón. Ah, -2, listo. Entonces, cuando me piden aplicar la propiedad, esta vez, escriba en dos formas diferentes, entonces usted primero la escribe así y luego la escribe así. 3, o sea, asocia en forma diferente y entonces aquí me daría -10 más ¿cuánto? Más 3. No, porque aquí es 3 más 5. Mire, aquí -10 y los que debo, el resultado que debo colocar de segundo es este, 3 más 5. ¿Cuánto es 3 más 5? Más 8. Más 8. 8. ¿Y cuánto es -10 más 8? -2. Profe, -2. Muy bien. Listo. Entonces, miren. ¿Ahí de qué propiedad me estarán hablando? Acuerde que son 4 propiedades de las que me están hablando. ¿De cuál de estas propiedades me están hablando? modulativa o elemento neutro, si no estoy mal, profe. No. Miremos qué dice la propiedad modulativa. Si al número natural le suma el 0, el resultado es el mismo número natural. ¿Te parece a esto que hicimos acá? No, profe. O si dado 2 números, ¿ves? Si dado 3 números, sumo primero los 2 primeros o sumo primero los 2 últimos y el resultado es igual, ¿a qué propiedad están haciendo referencia? Asociativa. Exacto. Entonces, ahí ya con ese terminan. Ojo, están hablando de la asociativa de los números, de la suma de los números enteros. Entonces dice, esta propiedad de la suma de enteros es conocida como asociativa e indica que no importa el orden en que se agrupen los enteros para la suma, el resultado es el mismo. Y simbólicamente, ustedes pueden terminar, si ustedes ven el de la asociativa de naturales, pero en lugar de naturales, le colocan enteros, ¿sí? Entonces ahí pueden terminar con eso. Ahí pueden terminar con eso. Y dice, ¿qué sucedió cuando en el ejercicio de la pirámide uno de los sumandos fue 0? ¿Qué sucedió cuando uno de los dos que se sumaban daba 0? Pues le colocaron el mismo número entero a otro. Eso, entonces la suma resultó equivalente al otro sumando. Lo que estás diciendo con esas palabras es esto. Entonces dice, si A pertenece a Z y existe un 0 que pertenece a Z, tal que A más 0 es igual a A. Entonces ahí terminaría lo de la segunda semana. Pues terminémoslo ahí porque luego seguiría un problema y nosotros estamos pasados como 15 minutos. ¿Listo? Pero ahí pueden terminar lo de la segunda semana. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, espera un momentico, pues, voy a resolver otra pregunta, es que estoy enredada. Dígame pues, yo le resuelvo la pregunta o me va a resolver la pregunta usted. Profe, que es que la que estamos haciendo acá es matemáticas, ¿no? Pero sí, aquí está, ¿qué es estadística cuando la hacemos? En estadística, pues estamos viendo lo que es
Las variables cualitativas y cuantitativas, ¿cierto? Y ahí en el taller dice que es una variable cualitativa. Entonces, por ejemplo, usted le hace la pregunta a las personas, usted le hace una pregunta a las personas y los resultados va a ser una variable. Va a ser o cuantitativa o las respuestas que dé la persona va a ser variable cualitativa o cuantitativa. ¿Cuándo la variable o la respuesta que dé la persona es cuantitativa? Cuando responde con un número. ¿Sí o no? Y cuando la respuesta que da la persona es una variable cualitativa, cuando responde con una cualidad. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, de estas 4 gaseosas, Coca-Cola, manzana, bueno, yo le doy 4 marcas de Coca-Cola, digo de gaseosa, ¿de cuál es la que le gusta? Entonces usted me dice, a mí me gusta la 4. ¿Sí o no? Usted me dice, a mí me gusta la 4. Entonces, ¿eso es una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Usted me responde con una cantidad o me responde con una cualidad o con un gusto? Cualitativa. Exacto. ¿Cuándo sé yo que son cualitativas? Cuando no se responde con un número, sino con una cualidad. ¿Sí? Y cuando usted me responda con un número, la variable es cuantitativa. Entonces, yo no les he hecho la explicación de estadística, porque las explicaciones van en el mismo, en la misma definición. Es solamente que usted lea. ¿Sí o no? Si usted lee la explicación, ahí dice eso. Entonces, por eso no les he hecho video ni les he... Porque yo supongo que ahí en la guía está la explicación de sobra. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Profe, ¿Alguien más tiene preguntas? Dime. Profe, y entonces esta última de la parte 2 se resuelve con lo que estuvimos haciendo, ¿cierto? Exacto, exacto. Hasta donde pregunten de lo que tiene que ver con propiedades. Entonces, ¿dónde empiezan las propiedades? Empiezan con la pirámide y terminan en donde dice si se define el 0 como el elemento que no altera la suma. Hasta ahí estamos hablando, porque está apenas llegando Brian Toro. Bueno, hasta ahí llega, ¿listo? Hasta ahí, hasta donde le dije, hasta donde hablan que si se define el 0 como elemento que no altera la suma, que a esto se le puede llamar elemento neutro y que simbólicamente que tiene que ver. Entonces, usted va y mira las respuestas aquí para los números naturales y le cambia la n por una z y listo, y esta es la misma definición. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Que me tienen azotados los perros? Hola, ¿se fueron? No, profe. No, ninguna pregunta. Listo, Todo entonces... está bien, claro. No, profe, no, ninguna pregunta. Bueno, gracias a Dios que todo quedó bien explicado. Entonces dejo de presentar y detengo la grabación para mandarle a los compañeros.